Bueno, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a las actividades de la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. Y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida especialmente a Elena Saiz Magaña. Es para nosotros un honor tener a Elena como socia, generosa y colaboradora y asidua en nuestras actividades. Así que muchas gracias, Elena, por todo ello. Y aunque no quiere que la presente, voy a decir algún dato, pero muy poquito, muy poquito. Bueno, Elena es licenciada en Geografía e Historia en la sección de Historia y en la sección de Historia del Arte, en las dos. Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, documentalista en la sección de Archivos, catedrática de Historia del Arte de Escuela Universitaria y profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1990. Académica de número de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha desde su creación, académica correspondiente en Ciudad Real de la Real Academia de San Luis de Zaragoza y miembro del Instituto de Estudios Sorianos, que lleva muy a gala, de la Sociedad de Ciencias de las Religiones y premio de investigación sobre temas sorianos de la Diputación de Soria. No les cuento más porque no me deja y porque quiere tener tiempo. Entonces, yo solo les voy a pedir que, por favor, comprueben que han silenciado o apagado sus móviles y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No tengo mérito si no me ha dejado hablar. Soy impresentable. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por... ¡Uy! Ya. Perdón, ¿me oyen? ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver ahora. A ver ahora. ¿Ahora? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por una tarde que parece que no va a llover, pasarla aquí con nosotros. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real y, por supuesto, pues a todos mis amigos, compañeros, alumnos y todos ustedes que me honran siempre con su asistencia. He titulado Del Jardín del Edén al paraíso hollywoodiano, mitos de creación de mujeres, porque con esta conferencia voy a acercarme a la creación. Los dioses suelen crear a los hombres, pero muchas veces, en algunas circunstancias, se olvidan de crear a las mujeres y las crean después. Por eso he elegido tres personajes que en el arte dan muchísimo juego, que son tremendamente interesantes desde el punto de vista de la historia del arte y también desde el punto de vista de todo, de la historia, la antropología, la mitología, etcétera, que son Eva, Pandora y Lili, tres mujeres que, como verán ustedes, entre comillas, y no pretendo hacer ninguna cuestión religiosa, fueron creadas después de la creación de los hombres. Pero antes de continuar y ver cómo su imagen ha ido cambiando a lo largo de la historia, quiero hacer alusión al cine, un arte mucho más moderno con el que además acabaré la conferencia. Una película de Brigitte Bardot, Y Dios creó a la mujer, y como les he puesto ahí, Después de los hombres. Y la perífrasis de Mae West, una actriz mítica muy criticada en su época, que he adaptado a mí: cuando soy buena soy bella, pero cuando soy mala lo soy mucho más. En realidad la frase era esta: cuando soy buena soy muy buena, pero cuando soy mala lo soy mucho más. Las dos vienen a cuento porque Y Dios creó a la mujer, y también esta idea de que cuando generalmente el mal se representa a lo largo de la historia, siempre suelen ser elementos horrorosos, monstruos, seres terroríficos, como tenemos, por ejemplo, en estos casos, y sobre todo en el arte cristiano, que fue el magnífico creador de monstruos, creando el diablo con unas formas, siempre rabos, cuernos, negros, pequeños, etcétera, etcétera, como tenemos aquí, por ejemplo, en el Beato de Silos, o esta que he traído a idea, que es una página de una de las cantigas de Santa María, en la que, para que vean cómo la Iglesia recomendaba que el diablo fuera feo, que en la parte de la izquierda está un pintor al que le encargan pintar a la Virgen y a la vez pintar al demonio.
a la Virgen la pinta sin ningún problema, pero el demonio en la otra viñeta se le aparece para decir píntame bien, píntame feo como realmente soy, y lo tiene que pintar perfecto. Es decir, el diablo o la tentación es siempre horrorosa en general, excepto cuando el diablo es mujer. El propio San Atanasio, cuando escribió la vida de San Antonio, decía: el perverso demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y a hacerse pasar por ella en todas sus formas para tentar a Antonio. Lo veremos en las tentaciones de Antonio, lo veremos en muchos casos, y si vuelvo al cine, lo mismo, ¿no? Una magnífica Silvia Pinel en Simón del Desierto, o Juliette Catton en La última tentación de Cristo. Los dioses nacen a veces, los dioses en las mitologías son inmortales, nacen a veces unos dioses de otro, generalmente por medios bastante raros en algunos casos, como por ejemplo que Atenea, que sale ya armada y completamente formada de la cabeza de Zeus, o Dioniso, que fruto de los amores adulterinos de Semele y Zeus nace de su muslo, o de la cabeza cortada de Medusa, que surgió Pegaso y Criasor. Pero son los dioses los que crean a los hombres, y en casi todas las culturas los crean a través de una materia importante, que es el barro. El Génesis lo dice clarísimamente: creó al hombre del barro. Igualmente, en la mitología egipcia, el dios Pat crea a los hombres por mano de Num, el dios patrón de los artesanos, en el torno del alfarero. Aquí lo tenemos, creando a un hombre y a su Ka, es decir, a su espíritu. Lo mismo ocurre en las culturas mitológicas. Amasaré sangre y crearé una criatura salvaje que estará al servicio de los dioses. Si nos adentramos más en el tiempo, si nos acercáramos más a nosotros, tenemos evidentemente la creación del hombre en la cultura clásica. Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Los dioses las modelaron de las entrañas de la tierra, mezclando agua, tierra, fuego y cuantas materias pudieron. Así narra, por ejemplo, Apolodoro: con agua y tierra Prometeo forjó a los hombres. Los dioses le encargaron crear a los hombres, ojo, solo a los hombres, él los creó del barro, y la diosa Atenea, como tenemos aquí, les inspiró la sabiduría, el alma y todas las cosas buenas. Si se dan cuenta, he hablado de que los dioses habían creado a los hombres. Veremos cómo en una segunda etapa van a surgir las mujeres, y un poco, tanto cuando hablemos de Eva como de Pandora, podemos ver aquí ya un poco en estos relatos bíblicos o en los relatos mitológicos el origen de las diferencias entre los sexos. Los dioses, después de haber creado a los hombres, parece ser que comenzaron a meterse en la vida de los hombres. Ganímedes robó el fuego a Zeus y lo entregó a los hombres que no tenían abrigo, que no tenían ninguna virtud y no podían defenderse de los muchos peligros que los acechaban. Aquí lo tenemos, por ejemplo, robando el fuego y llevándoselo a los hombres. Evidentemente, esto trajo consigo que los dioses, sobre todo Zeus, quisiera vengarse. Les voy a leer un texto muy corto sobre la creación de Pandora. Lo tenemos perfectamente reflejado en Hesíodo, en la Teogonía y en los Trabajos y los Días. Dice: y al punto, a cambio del fuego, preparó, ojo, un bello mal para los hombres. Modeló de tierra el ilustre Hefesto una imagen con apariencia de casta doncella. La diosa Atenea de ojos glaucos le dio ceñidor y la adornó con vestidos. Y a Hermes le encargó dotarla de una mente cínica y un carácter voluble. Y el mensajero configuró en su pecho mentiras y palabras seductoras. Luego que preparó el bello mal a cambio del bien, la llevó donde estaban los demás dioses y los hombres, y un estupor se apoderó de los inmortales cuando vieron el espinoso engaño, irresistible para los hombres, pues de ella desciende la estirpe de las mujeres, gran calamidad para los mortales, pues antes los varones vivían libres de males y exentos de la dura fatiga. Y continúa así. Hago hincapié en 2 o 3 palabras, ¿no? El espinoso engaño irresistible para los hombres, y además confirma que de ella desciende la estirpe de las mujeres, gran calamidad para los hombres.
Ciertamente, tenemos aquí en una vasija de figuras rojas a Eva, que como la ven, a Pandora, que aparece totalmente vestida, adornada, Atenea le está dando un collar, Zeus está presente, Hephaistos es el que la ha fabricado. Esta es una pieza realmente curiosa, Epimeteo y Pandora, ya del siglo XVI, en la que evidentemente Pandora curiosamente aparece desnuda, pero a Pandora no se le desnuda hasta el siglo XVI, y Epimeteo aparece con la jarra. Una vez que crearon los dioses a Pandora, se la mandaron no a Prometeo, que debía ser muy listo, sino a Epimeteo, su hermano, que pese a estar avisado de que no la recibiera, la recibió y llegó con la famosa caja de Pandora, de la que salieron todos los males y solamente quedó en el fondo la esperanza, como saben. Para la creación de Eva vamos a tener dos versiones. Si han leído el Génesis lo habrán podido apreciar, como en el Génesis, en el libro 1 del Génesis, redactado entre los siglos 7 y 6 a.C. aproximadamente, dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Si avanzamos al Génesis 2, tendremos: el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le quitó una de las costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla Dios formó a la mujer. Resulta curioso que este Génesis redactado antes fue el que verdaderamente siguieron los exégetas cristianos. El otro pasó, podríamos decir, casi a la historia y en todos los casos se vio inmediatamente esa sumisión de la mujer al hombre. Incluso el propio Génesis 2 dice: el hombre llamó a Eva a su mujer por ser la madre de todos los vivientes. Es el propio Adán el que le da nombre a su compañera. De ahí vendría el pecado, vendría la expulsión del paraíso, venía el trabajar y parir con el sudor de la frente, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, tenemos dos creaciones, dos versiones. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. O de la costilla tomada por el hombre, tomada del hombre, el Señor Dios forjó a la mujer. De aquí se desprenderá la creación de un personaje muchas veces muy desconocido que nos habla del fracaso inicial. Lilí era una diosa mesopotámica que pertenecía a los genios alados. Aquí la tenemos en un relieve neosumerio, que incluso es citada por Isaías. Es muy posible que los judíos en su destierro a Babilonia conocieran a este personaje y, como saben, pues los dioses politeístas, cuando los judíos o cristianos los veían, los consideraban demonios o seres maléficos. Dice: perros y gatos salvajes se reunirán allí y se juntarán los sátiros. Allí Lilí descansará y hará su lugar de reposo. ¿Cómo surge este personaje de Lilí? La verdad es que es una creación tardía, una interpretación tardía del Génesis, porque los Misdrash, por ejemplo, este del siglo V o uno ya un poco más tardío, como el de Ben Sirac, hablan de que Judá ben Rabí dijo: al principio Dios la creó para el hombre y a este le pareció que estaba llena de fluido y sangre. Así pues, Dios la quitó de allí y volvió a crearla por segunda vez. Es decir, Lilí es la primera mujer de Adán. Cuando Dios hubo creado al primer hombre, en solitario se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una mujer tomada como él de la tierra, a la que llamó Lilí. Desde ese momento no dejaron de rivalizar entre sí. Según todas estas interpretaciones de los judíos, Adán tuvo dos esposas. La primera, Lilí, que era igual que él, había sido creada de lo mismo y que se negaba a estar por debajo del hombre. Una vez que Adán le pidió que se acostara debajo de él, invocó el nombre de Yahvé y salió volando por los aires. Yahvé mandó a 3 ángeles que la fueran a buscar y ella dijo que no, que si iba a ser dominada por Adán, no volvía y se juntó con los diablos. Todos los siempre engendra a cientos y cientos de demonios, es la que visita las cunas, las que aprovecha el hombre, el semen de los hombres que no
tiene que ir que no va donde tiene que ir, etcétera, etcétera. Y parece ser que, ¿por qué surge este personaje? Pues muy probablemente las interpretaciones hablan de que es muy posible que los judíos quisieran librar a Eva, a la primera mujer, de esa maldición de ser la madre de todos los hombres solo, y dejarla un poco con la madre de los buenos y que Lilí fuera la madre de los malos. Muchos niños judíos llevaban estos amuletos dedicados a esos 3 ángeles que fueron a buscar a Eva, porque Dios le dijo a Eva que siempre mataría a los 100 primeros demonios que ella engendrara. Los demás podían seguir. Y con estos amuletos, que también los vemos también con otras connotaciones en el mundo cristiano, se protegía a los niños de sus cunas. La propia Lilí aparece también en ámbitos cristianos, en los comentarios al Génesis, pero muy tarde, a partir del siglo XII, por ejemplo, San Alberto Magno, que habla de ella irónicamente, comparándola, diciendo que la verdadera es Eva y Lilí no existe, etcétera, etcétera. Y piensen ustedes que Lilí, lógicamente, no tuvo representaciones en el mundo judío, porque la religión judía es anicónica, no representa imágenes, pero, por ejemplo, la Vulgata, San Jerónimo, tradujo la palabra Lilí por lamia en Isaías. Por tanto, esas lamias, esas arpías que vemos en el arte románico, esos monstruos que en la Edad Media raptaban a los niños de sus cunas, se los comían o mataban a cientos de niños, van a ser esos herederos de Lilí. Aquí tenemos a las 3, Eva, Pandora y Lilí. Si entramos ya en el mundo del arte, vamos a ver cómo las primeras imágenes de Pandora, resulta curioso que una civilización como la griega, que basa casi todo en el arte, tuviera tan pocas representaciones de Pandora. Y siempre aparece así, de toda la historia que les he contado, se elige sobre todo o la caja de Pandora, cuando ella abre la caja, o la creación de Pandora, el artificio. Así la veremos aquí, llamada Anesidora. Pandora recibe el nombre luego en los trabajos y los días, que es la que trae los regalos, siendo realizada por Hefaisto y adornada por Atenea. Si se dan cuenta, no es una mujer, es un artificio, siempre adornado, siempre seductora y siempre vestida. La que hemos visto antes, o esta otra muy interesante, en la que Pandora surge directamente de la tierra, y el propio Eros, en forma de arriba, la une en matrimonio con Epimeteo, perdón. La tenemos aquí. Ya aquí tiene el nombre de Pandora, que es la que recibe todos los dones de los dioses y es la que traerá todas las desgracias al mundo. Es muy interesante observar una cosa. En la estatua de Atenea en el Partenón, Atenea aparece con toda su espléndida belleza. Atenea es la diosa virgen, la única diosa griega casta y sin contactos masculinos. Y debajo, en el pedestal, el propio Pausanias lo explica, dice: está esculpido el relieve del nacimiento de Pandora. Hesiodo y otros poetas han contado en sus versos que esta Pandora fue la primera mujer. Antes de ella no existía el género femenino. Qué curioso que sobre lo que es el mal, un poco la mujer, que fue la génesis de los males, se irguiera dominante la diosa virgen, la diosa Atenea. Tenemos aquí una copia erigida en Pérgamo en la que más o menos se adivina ese mito de Pandora. Como les decía, Zeus no crea una mujer, crea un artificio, porque si se dan cuenta, en la cultura del desnudo para todas las diosas, Pandora podía haberse reflejado como Afrodita. Pues no, se refleja como Atenea, con sus ropas, collares, velos, etcétera, etcétera. Porque piensen ustedes que no solamente ha sido después, cuando a veces ha habido textos en contra de o afirmando esa diferencia entre el hombre y la mujer. Decía el propio Aristóteles, ¿no? En la relación del macho con la hembra, el uno es por naturaleza superior, la otra es mandada
y es necesario que entre todos los hombres sea precisamente de este modo. O en el Hipólito de Eurípides dice, oh Zeus, este es genial, oh Zeus, ¿por qué bajo los rayos de sol has hecho que existieran las mujeres, metal de falsa ley para los hombres? Si querías propagar la raza humana, debía esta no nacer de las mujeres, sino que los mortales, ofrendando en tus templos oro, hierro, bronce, adquirieran la simiente de sus hijos según la ofrenda de cada uno. Es decir, una venta de hijos sin necesidad de mujeres. Las primeras imágenes de Eva las vamos a ver, además, al contrario. Eva siempre va a aparecer desnuda. En general, los exégetas, es decir, los que interpretaron el Génesis, no describen a la mujer. Solamente Juan Crisógono, el obispo, dice, cuánta es grande la pujanza del Creador que con tan poca materia, la costilla, ha forjado los miembros flexibles y elegantes de la mujer y ha producido un ser tan perfecto, etcétera. Aunque luego, evidentemente, continúe diciendo que otra cosa es la mujer sino una enemiga de la amistad, un castigo, un inevitable mal, una tentación natural, etcétera, etcétera. Es decir, una naturaleza ruda pintada con bellos colores, si se dan cuenta es el espinoso mal que decía Hesiodo. Las primeras imágenes de Eva van a aparecer, se crea un sistema especular, Adán y Eva, siempre desnudos, sobre todo en el momento del pecado, que los tenemos en las catacumbas, y siempre con la moraleja que tiene el arte cristiano desde el siglo III, IV. Por ejemplo, esto es el Baptisterio de Dura Europos, en el que está contrarrestado Adán y Eva como el pecado contra el buen pastor, que es la redención. Es decir, el mal existe, pero tenemos la esperanza de la redención. Este esquema artístico lo vamos a ver a lo largo de toda la historia del arte. Les he traído unas cuantas imágenes bueno, pues lo mismo que decía San Pablo, ¿no? La mujer aprende en silencio, comprende la sumisión, etcétera, etcétera, y no fue Adán el seducido, sino que Eva seducida la que incurrió en la agresión. Pero ¿cómo se representa la creación de Eva en el arte? Y esto es interesantísimo. Hay dos ejemplos del paleocristiano, el sarcófago dogmático y el sarcófago de Trinquitalle, en el que, en este se ve mejor, en el que la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo representados como tres hombres iguales, están creando a Eva. Adán está de pie y uno de ellos pone la mano sobre la cabeza de Eva que acaba de ser creada. Si se dan cuenta, lo que hacían los primeros artistas cristianos era seguir la costumbre del arte clásico. Aquí tenemos un magnífico pieza que está en el Museo Arqueológico Nacional, en la que Atenea pone la mano sobre el hombre que acaba de crear Prometeo. Esto, aquí lo ven reflejado, esto evidentemente no cuajó, pero no cuajó no por la creación de Eva, sino porque era bastante complicado la representación de la Trinidad, que también es otro tema bastante arduo. Eva y Pandora se encuentran en la patrística. Por ejemplo, Tertuliano habla de que si ha habido alguna Pandora, la cual, como testimonia Hesiodo, fue la primera mujer, pero este pastor profético, que no poético, Moisés, nos representa a Eva, la primera mujer, teniendo más a menudo cubierta su vergüenza de hojas que su frente de flores. Es decir, lo que hace es despreciar completamente la figura de Pandora y tratarla, como todos los padres de la Iglesia, del ejemplo de la coquetería, de la seducción y de las malas mujeres. Como había dicho Juan Crisóstomo, ¿no? Cuánto es grande la pujanza del Creador que con tan poca materia ha formado los miembros flexibles de la mujer. A partir del siglo IX ya vamos a ver una nueva manera de creación de la mujer. Durante el intervalo apenas hay imágenes. Desde el siglo IV aquí apenas tenemos imágenes, que es la creación por la costilla, con imágenes tan curiosísimas como esta. Dios está creando a Eva a través de la costilla, Dios la saca de la costilla de Adán, aquí tan graciosas como esas cabecitas que salen justamente del costado de Adán. Y ya a partir del siglo XII vamos a ver cómo Eva sale directamente del costado de Adán. Es decir, es ya la dependencia absoluta, ya no hay ni intermediación de la costilla. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto es una Biblia moralizante en la que hay un paralelismo entre Eva saliendo del costado de Adán
y la Iglesia en forma de mujer, la metamorfoseada en forma de mujer, saliendo del costado de Cristo en la cruz. Tenemos otros ejemplos, bueno, todos los que puedan imaginarse hasta el arte contemporáneo. Lógicamente, Eva, ya en la Edad Media, incluso el propio San Ireneo hablaba de ella en el siglo III, va a contraponerse precisamente con la figura de María, que se va a convertir en la nueva Eva. Es decir, Eva pecó lo que una mujer pecó, la otra lo salvó. Lo tendríamos siempre con esta contraposición, evidentemente, Eva desnuda en general y María revestida de toda su belleza y atributos. Curiosamente, en el siglo XVI, como decía antes, igual que el Greco crea esas dos magníficas esculturas, Eva y Pandora se van a encontrar en el cuadro de un pintor, Jan Cousin el Viejo, de 1550, que lo pone arriba, Eva prima Pandora, Eva la primera Pandora. Aparece Eva desnuda, apoyada en la cabeza de Adán, de la que luego surgirá la cruz donde se crucifica a Cristo, y con la jarra, porque Pandora no trajo una caja, lo que trajo Pandora fue una jarra, un pitos, que sin embargo se tradujo mal en la Edad Media y siempre, excepto los muy eruditos que lo traducían bien, se ha representado con una caja. Fíjense ustedes esta paralelismo, ¿no? Eva y Adán y Epimeteo y Pandora en dos obras prácticamente, unas de Durero y otras del Greco, prácticamente contemporáneas. Ya a partir del siglo XVII tendremos alguna representación de Pandora, Pandora con la jarra en este caso, y la edad de oro de Pandora va a llegar, como se pueden ustedes imaginar, con los prerrafaelitas, con los pintores simbolistas, con el siglo XIX, en la que ya incluso a veces Pandora se desnuda, ya no solamente es el artificio, sino lo que se elige es exactamente la parte de la jarra, la parte de los males. Les he traído unas cuantas imágenes, está todavía Pandora, conserva un rasgo de ternura, de lucidez, de inocencia, pero las demás pues reflejan clarísimamente este momento, como el Ardiodilón de Redón, que además, si se dan cuenta, las pone en un paraíso muy parecido al paraíso terrenal, al paraíso de Eva. Y bueno, Lili en el arte, pues como les decía antes, en la religión judía no podía ser representada, pero Lili va a tener también una época dorada, como vamos a ver, en precisamente el siglo XIX. De todas formas, esa contaminación entre demonio y mujer, la tenemos incluso en algunas representaciones mucho más antiguas, como esta, o la representación de las arpías que les decía, las mujeres que roban a los niños, o fíjense ustedes aquí, Hugo Andergoes, la caída, cómo se representa este simbiosis entre Eva y la serpiente que tenemos aquí, exactamente igual que la magnífica representación de Miguel Ángel. Eva, Lili. Kenyon Cox hizo este óleo en el que representa abajo la caída y arriba explícitamente, porque lo titula Lili, a esta mujer seductora con la serpiente que hereda precisamente del Génesis. Las lamias, como les digo, las lamias, las arpías, las vamos a ver como verdaderamente estas mujeres que solían salir del agua y que fascinaron a estos pintores del XIX. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cosa maravillosa, la mujer serpiente, la lamia, la mujer serpiente, o incluso, fíjense, el propio Goethe en el Fausto tiene este diálogo, ¿no? ¿Quién es esa que está ahí, Mefistófeles? Fíjate bien, Lili. Lili, ¿quién es esa? Mefistófeles, la esposa de Adán, la primera. Ten cuidado con ella, la belleza de que alardea es su peligroso cabello. Cuando el Lili lo enrosca, apretado alrededor de los hombres jóvenes, no lo suelta jamás. El propio Dante Gabriel Rossetti hizo algunas versiones y una de ellas la tituló ya directamente Lady Lili, dando ese modelo, esa belleza contaminada, perversa,
con cabellos largos y rojizos. Los cabellos largos a lo largo de toda la historia del arte pues han significado siempre lo mismo, ¿no? La seducción, etcétera, etcétera. La piel blanca y los ojos verdes. Otro óleo también magnífico de John Collier, está Lili, o incluso estas interpretaciones de fotógrafos modernos como Richard Avedon o Raquel Welch, fotografiada por Jane White, que probablemente hagan alusión a esta idea que se tiene. Lógicamente, como pueden saber, Lili se ha ido convirtiendo en el emblema un poco de la independencia de la mujer, en algunos casos de revistas feministas, y de esa muchas veces interpretación de la voluntad de la mujer que no debe ser reprimida. También, si hablamos de Pandora, de Lili y de Eva, podemos hablar de algunas películas que se inspiraron en ellas. Por ejemplo, en la Biblia a Eva se la trata dignamente, pero en muchos casos han servido para hacer películas como estas, que francamente lo que se aprovecha es eso, el desnudo porque lo exige el guión y la idea bastante morbosa de la relación de Adán con Eva, o Pandora, inspirado, por ejemplo, dos obras maestras, Pandora y el holandés errante, o La caja de Pandora, dos películas magníficas. Pero también hay mujeres que se crean en el cine, es decir, mujeres que van a nacer en una película. Tenemos, por ejemplo, la magnífica Metrópolis, en la que para tener subyugados a los hombres, a los trabajadores que siguen a una María que es buena y les quiere ayudar, se crea esta mujer en el estudio y la llaman María, de nuevo María, cuando la podían haber llamado Eva o Pandora, o bueno, qué mejor que la novia de Frankenstein, ¿no? Frankenstein creado por el cine, con esta magnífica representación de la novia de Frankenstein. Estos son mujeres que se crean en el cine, pero también podemos ver, como les decía para terminar, iba a hablar sobre todo del cine, cómo la industria del cine ha sido también creadora de mujeres, ha creado tipologías de mujer. Tenemos un caso verdaderamente paradigmático. Teda Vara era Teodosia Burr-Gottman, era una hija de un judío polaco, sastre, un personaje desconocido, que empezó a frecuentar el mundo del cine, trabajó en algunas películas, bueno, claro, en el cine mudo, trabajó en algunas películas al principio y fue descubierta por Hollywood. Hollywood la convirtió en la primera mujer fatal. Ese regreso de la femme fatale que veíamos en Dante Gabriel Rossetti va a volver aquí, esta vez de la mano del cine, de la creación hollywoodiana, ¿no? Del paraíso hollywoodiano. Teda Vara, los cineastas le crearon una historia que había nacido de los amores de una egipcia con un soldado francés, le cambiaron el nombre, le pusieron Teda Vara, que quería decir muerte árabe, la adornaron, le hicieron todo tipo de propagandas y estrenó primero La vampiresa, en la que evidentemente ella devoraba a los hombres. Aquí tienen un cartel anunciador precisamente de esta película, La vampiresa hollywoodiana. Dice: la razón por la que atraigo a las mujeres buenas que acuden en manada a ver mis películas está en que todas ellas hay un pequeño instinto de vampiresa. Así, evidentemente, va a surgir la femme fatale. La femme fatale, Valle Inclán, en La cara de Dios, la describe así: la mujer fatal es la que se ve una vez y se recuerda siempre. Estas mujeres son desastres de los cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay hombres que matan por ellas, otros que se extravían. Tú serás de estos últimos. Evidentemente, Teda Vara
probablemente la obra maestra que hizo fue precisamente esta Cleopatra, que, ay, lo siento, no, es un trocito de película, pero no ha conectado bien, quedan como 3 o 4, medio minuto aproximadamente, en la que tiene unas actitudes, me hubiera encantado podérsela poner, pero no sé qué ha pasado con el aparato. Bueno, otro ejemplo muy curioso de esta evolución, de esta transformación de una persona, podríamos decir, normal en un animal mitológico del cine, la tenemos con Raquel Meyer, ¿no? Paca Márquez López, una cantante nacida, bueno, ella decía en Tarazona, pero nació en Cervera del Río Alhama, que es el pueblo de mi madre. Pero bueno, siempre dijo que había nacido en Tarazona. Pero bueno, Raquel Meyer empezó cantando, sobre todo en el mundo de la psicodelia, cantando cuplés, pero enseguida se decantó por las obras, las canciones sentimentales, la violetera, el tatuaje, etcétera, etcétera, todas estas canciones con mucho sentido, y se convirtió en un ídolo de masas, como una mujer muy interesante, a la que incluso Sorolla y Romero de Torres pintaron con un gran respeto. Era una mujer importante en su época. Pero llegó el cine, rodó primero en Francia una película llamada Carmen y luego rodó otra película, La Venenosa, una película dirigida por Roger León, tremendamente, que la marcó tremendamente de por vida. La Venenosa, la historia, les pongo algunos fotogramas, la pueden descargar en internet y es muy entretenida, narraba la historia de una niña que de pequeña era mordida por una serpiente en la India y tenía la maldición de que cuando besaba a un hombre, el hombre moría siempre. Entonces ella tenía un enamorado, se casa con mucha gente, tal, y hay una escena en la que para protegerse de sí misma se va a trabajar a un circo. Entonces el domador, que es un chulito bastante, dice: ¿te gustó mi trabajo, chiquilla? Pareces una leona joven, como a mi leona te acariciaría. Entonces hay una escena en la que la intenta violentar, ella coge el látigo y lo azota al hombre y pasa de todo, ¿no? Ciertamente esta película la marcó porque a partir de entonces Raquel Meyer empezó a ser considerada una mito erótico, una mujer mala, una mujer fatal, y los últimos años de su vida no fueron ni con mucho lo que había sido antes de su incursión en el cine. Bueno, aquí está la última escena. Bueno, otro ejemplo clarísimo lo tenemos aquí, no hay más que hablar, de Norma Jean a Marilyn Monroe. Evidentemente no hay color, se crea un tipo de mujer absolutamente nuevo, absolutamente diferente y con unas connotaciones que no tenían nada que ver con esa niña bastante feucha que era al principio. Bueno, pues alguna imagen que verdaderamente mal. Y por último, Margarita Carmen Cansino, española, que triunfó en Hollywood con su padre. Margarita Carmen Cansino fue una mujer de una vida tremendamente dura. Parece ser que era violentada por su padre, no llegó a tener nunca un amor de verdad, según cuentan sus biógrafos, murió con Alzheimer, bailaba en los tablaos con su padre y hasta que la descubrió evidentemente Hollywood. Aquí la vemos con su primer marido, que la explotó bastante y Hollywood la transformó. Hollywood primero la convirtió en una morena impresionante para rodar Sangre y Arena y después la transformó. La Columbia la transformó a través del productor, le cortaron, le afeitaron porque tenía el pelo muy cerca de la cara, con unos métodos de, bueno, ahora diríamos de láser, pero entonces fueron bastante dolorosos y la convirtieron en la pelirroja del cine. Recuerden ustedes a Lady Lili, pelirroja, con ojos verdes, y la mujer vampiresa de la maravillosa película Hilda.
aquí la tenemos. Su último marido, bueno, su último marido no, luego se casó con el Aga Khan, otro marido, Orson Welles, igual que el cine la había creado, esta película la destruyó. Trabajó con ella, una película en la que el protagonista masculino la intenta salvar de una violación, pero luego al final la acaba destruyendo. Le cortó el pelo, se lo teñó de rubio platino y además en la última escena, dentro de un parque de atracciones, la desintegra en una escena magistral del cine, pero que acaba destruyéndola completamente. A partir de aquí ocurrió lo mismo. Rita Hayworth ya no volvió a ser lo que era. Bueno, para terminar, hay que reconocer que el fin de la edad de oro de la industria del cine ha llegado. Llegó con estas mujeres, ya el cine ya no crea mujeres, ya no es ese creador de mujeres diferentes. Y bueno, ¿qué nos deparará el destino? También, ¿quiénes serán los nuevos creadores? Si es que debe haber nuevos creadores, o mitológicamente puede haber nuevos creadores. ¿Será la moda, la cirugía, la estética, el que crea nuevas mujeres? ¿Con qué adornaría Atenea a Pandora? Tal vez con la talla 36. Esperemos que no. Muchísimas gracias.